Bueno, Te puedo mandar el PowerPoint entonces, ¿qué te parece? Eso estaría bueno. Aunque sea. Estaría bueno. Bueno, ahora te lo mando. Bueno, voy compartiendo pantalla a ver si puedo. Sí. Dale. Paren porque tengo que ocultar algunas cosas que me molestan. Bueno, la idea es que hoy tengamos lo que nosotros llamamos la clase de una clase, y como para empezar así, tipo para entrar en calor un poquito, yo les quería preguntar si se acuerdan cuándo se dieron cuenta que lo que estaban aprendiendo en el pabellón 1 y 2 eran modelos de teorías científicas y demás, y no la verdad que a veces uno compra cuando es educado ahí, en particular en esos pabellones. Justamente les hago esta pregunta porque esta clase de una clase se va a tratar de modelos y algo más, y voy a retomar algunas de las cosas que dijo Agustín en su exposición, Agustín Aduriz. Así que bueno, yo no los puedo ver, pero si alguien quiere participar y contarme... Levante la mano. Levante la mano, no los veo, pero bueno. No pasa nada. Breve, si puedes. Para mí, yo en una de mis primeras materias, Inorgánica 1, ves varios modelos alternativos para explicar moléculas. Entonces ahí apareció la palabra modelos, /teorías, y quedaba claro que ninguna era la realidad, porque podías explicar la misma cosa con varios argumentos, ¿no? Muy bien. A mí me pasó también en una de las primeras materias, en IBMC, Introducción a la Biología Molecular y Celular, que pasaba que muchos de los compañeros, incluso yo misma, terminábamos preguntando a alguno de los docentes, y bueno, pero al final, ¿cómo es esto? Como diciendo, bueno, pero ¿cuál es la verdad? Y ahí teníamos algunos docentes que nos hacían como esta distinción de que la respuesta que nos podía dar no era la verdad, sino algo que se ajustaba o a un modelo o a un estudio reciente. Pero fue un impacto fuerte igual, como venir de la secundaria y del CBC diciendo esto es así y que de repente en realidad no sea la verdad, fue fuerte. Bien, alguien que no sea de biología, que pueda aportar algo a la respuesta. Yo me di cuenta recién cuando hice el laboratorio de química y me cambiaron la palabra descubrir por la palabra aprender. El científico no descubre cosas, el científico aprende cosas. Así dice mi directora de tesis, dice eso. Dice, nosotros estamos aprendiendo cosas. Y en ese aprender cosas, antes las describíamos así, ahora las describimos así, a veces usamos una descripción, a veces cuando me dice que estamos usando tipos de descripciones, en el fondo me está diciendo que estamos usando modelos. Y ahí empecé a mirar las cosas distinto, porque antes me parecía siempre que cuando venía un modelo más sofisticado, listo, ya está, es mejor que el anterior. Lo único que me obstaculiza de usarlo siempre es que es más difícil de usar. Por eso no lo uso siempre. No, a mí nunca me llegó una visión clara de, hasta ese momento, de que lo que aprendía eran modelos nomás, sino que me lo vendían como que esta es la posta. No, no lo es, no es la posta, es una lente. Bueno. ¿Alguien de física que se anime? Que es la disciplina que nos falta. O sea, vos, Yeti, decís que no hay pelotitas girando alrededor de otras pelotitas y que eso forma... Sí que hay. ¿Eso forma todo? Yo no digo nada. Me engañaron vilmente durante todo el secundario. Sí. Iba a contar algunas cosas a la respuesta de Juan, pero bueno. Acote, todo sirve. No, me parece un poco tal vez del sentido común para lo que nosotros manejamos en el profesorado, más viniendo de la EP1. Vos no hiciste la EP1 con nosotros, ¿o sí? No. Sí, yo estoy hablando de mi experiencia ingenua de hace como 6 años. Está bien. Por eso suena sentido común, porque mi visión era esa y yo digo, ok, listo. Ahora, ahí fue donde empecé a entender que era un modelo. No significa que lo haya entendido ahí.
Yo creo que lo terminé de entender en Historia de la Ciencia. Ahí terminé de entender qué es un modelo. Sin embargo, no usan la palabra modelo en Historia de la Ciencia, ¿o sí? No. Sí, pero por lo menos en la cursada que hice yo, sí. Brenda, ayúdame. Sí usaron la palabra Sí, modelo sí, sí, muchas para veces. mí también. Cuando se habla de, ya me olvidé los nombres, pero realismo o, ¿cómo se llamaban? Los que piensan que el... Realismo icónico. Instrumentalismo. Eso, Sí, gracias. sí, la Pensé que dicotomía era realismo instrumentalismo. Sí. Sí, en evolución también hablamos de modelo para cuando hablamos de especies. Bueno, yo acá de física creo que en los labos se recalca mucho lo que son modelos. En los laboratorios de física, para mí eso como que te lo marcan bastante en exactas. Yo quería aportar algo en función de haber sido también estudiante de la carrera de biología, ¿no? Y de esto que están mencionando respecto de la palabra modelo. A mí en particular me llama un poco la atención y quizás tenga que ver con que ustedes ya tienen un recorrido y están un poco más avispados, pero la palabra modelo, por usar la palabra modelo, no necesariamente es lo que nosotros consideramos modelo, ¿no? Entonces, a veces parece que la palabra modelo se usa en biología o en la carrera de biología casi de la misma manera que antiguamente se usaba la palabra teoría, para decir que esto era la verdad y que esto explica esa realidad. No como en el sentido en que lo usamos nosotros, ¿no? ¿Y? Bien. No sé quién quería acotar algo más a la discusión. Yo quería decir algo en relación capaz que en la misma línea de lo que decía Gastón, de que en realidad todos hablamos de modelos, pero a la hora de evaluar o lo que fuere, todos terminábamos diciendo las cosas son así. En fin, o sea, no había mucho lugar a pensar alternativas, propuestas. Eso, vamos. Como que te preguntaban cómo es la descripción de tal cosa, y a mí lo que me pasaba, y me pasó siempre, fue me decían, esto tiene tales estructuras, y es como, ¿y por qué? ¿Cómo sabes? Y no había una respuesta más que, bueno, porque es así, y ya lo vimos en Kichicientos.000 bichos, o sea, como que nada de eso. Bueno, está bien. Esto era un poco para relevar, a ver qué concepción de modelo andaban dando vueltas. Es que en esta clase, de una clase, y me está avisando que tengo un cartel de conexión inestable, no sé si me escuchan. Sí, pero más bueno, o menos, Sherry. lo que, bueno, voy a tratar de seguir, si no me frenan y paro la presentación. La idea es que nosotros vamos a tratar les voy a mostrar cómo yo enseñaría tal vez lo que es un modelo y algunas cosas más, que ahora las voy a explicitar más adelante. Y esta unidad didáctica o secuencia, en realidad es una secuencia de actividades, es una publicación que tenemos con Agustín en este libro que se llama Formación, Investigación y Docencia, y está titulada hacia la enseñanza de una visión semántica actual del concepto de modelo científico, presentación para una unidad didáctica de secundaria superior. Hay varias, yo lo que les puedo contar sin meterme tanto en la teoría, porque les prometía en particular a Andrea y a Diego que no me iba a meter en tanto qué era un modelo y cómo cambió esa concepción que nosotros usamos al interior del profesorado, y es más la que se usa al interior de la materia de epistemología de la física con Agustín. Yo solo les voy a decir que mediante esta unidad o secuencia didáctica lo que yo traté de hacer fue mostrar o enseñar que, bueno, que la observación y la intervención en las ciencias naturales tienen una carga teórica, ¿sí? Que las hipótesis científicas son conjeturas audaces, pero muchas veces refutables, que se elaboran para poner a prueba nuestro conocimiento sobre el mundo. Y también, bueno,
que la idea de modelo que a nosotros nos interesaba enseñar acá en esta unidad didáctica viene de la concepción semántica de la ciencia, que la idea es que se apoya, bueno, en una idea en que los modelos son casos ejemplares, bien resueltos por la teoría, y por la otra, que intentamos recuperar el requerimiento más clásico de que estos casos puedan representarse de manera abstracta y formalizada a través de construcciones lingüísticas en particular, ¿no? Yo lo que voy a acotar, yéndome un poco tal vez de lo que es esta secuencia didáctica, es que nosotros con el grupo de investigación de interculturalidad y con mi tesis de doctorado también, estamos tratando de reformular un poco de lo que es la idea de modelo, implementando lo que son los etnomodelos, que tienen en cuenta a la cultura atrás, ¿sí? Pero bueno, como nosotros estamos acá en una materia que es la didáctica de las ciencias naturales, vamos a hablar de la concepción tal vez más occidentalizada y lo que nos interesa saber para enseñar qué es un modelo en las materias de física, química y biología y bueno, sus derivados, ¿sí? Esta secuencia de actividades requiere un tiempo de intervención considerable, que son entre 2 o 4 horas para las 5 actividades que yo voy a proponer a continuación. Esto es lo que muchas veces no ocurre cuando se trata de enseñar una idea de modelo en torno a las clases de ciencias naturales en secundaria. Y otra cosa que yo les quiero aclarar con esta unidad didáctica, antes de mostrarles cómo son las actividades, es que muchas veces estas ideas de modelo o esta idea de la concepción semántica de modelo se puede utilizar mientras uno está enseñando esos modelos científicos, ¿sí? No hace falta únicamente tomarse un tiempo para explicar lo que es un modelo, sino que estas actividades ustedes las pueden aislar, ¿sí? Tomar, no sé, algunas o todas, ¿sí? O una sola, para después llevarlo a lo que es una explicación de un modelo en particular que ustedes estén trabajando con sus estudiantes, ¿sí? La población a la que está destinada y a la que yo la puse en práctica cuando daba clases en secundario es un estudiantado del último año de nivel secundario de acá de la provincia de Buenos Aires, que es el tramo superior que va desde los 17 a los 19 años de edad, ¿no? La asignatura ideal en la cual yo la trabajé fue la de física del último curso, pero si ustedes analizan el currículum escolar, también se puede llevar a cabo en contenidos de química, biología, ciencias naturales, introducción a la investigación, metodología, laboratorio, etcétera, sea de Cava o el Gran Buenos Aires, ¿sí? Esos fueron los currículums que yo miré. Y bueno, para eso retomo un poco la historieta esta que creo que les presentó Agustín. La idea es que, bueno, les presentamos esta historieta con unas consignas que vienen a continuación, donde tenemos un personaje, el cual dice, bueno, todavía estoy acá varado, sin nada más que ver, más que un espejo de agua o piso de agua, hasta donde el ojo puede ver, ¿no? Y abajo resulta que tiene de todo. La idea es que, bueno, de forma individual los estudiantes o las estudiantes respondan, bueno, ¿qué es lo que resulta gracioso o irónico de la historieta? Si te acordás cuando en años anteriores estudiamos la estructura de un átomo, porque justamente esta unidad didáctica está relacionada con lo que eran los modelos atómicos, ¿sí? Viene también de la mano, cuando yo implementé esta unidad didáctica o esta secuencia, estábamos viendo y estudiando los diferentes modelos. Por eso tiene que ver un poco que ver con el modelo de átomo, ¿sí? Bien, la consigna dice, ¿te acordás cuando en años anteriores estudiaste la estructura de átomo? ¿Viste alguna vez un átomo con tus propios ojos en los objetos que te rodean? ¿Qué es lo que te lo impide? ¿Es solo un problema técnico de instrumento? Y 3, ¿cómo se relaciona tu reflexión anterior con lo que le pasa al personaje de la historieta? La idea es que
que, bueno, que acá analicemos que, bueno, que el tipo en realidad lo que tiene que hacer es intervenir en la realidad, y eso es muchas veces lo que nos pasa a nosotros los científicos, ¿no? Para hacer ciencia hay que intervenir en la realidad, por más que a veces esa realidad a uno le devuelva una piña. Pero bueno, la idea es que en base a esto, ellos respondan esas preguntas y luego se les brinda otras consignas que son, bueno, muchas veces los griegos clásicos, para entender a la naturaleza, y acá viene un poco tal vez lo que estudiaron en la historia de la ciencia, utilizaban el método de la contemplación, que es el acto de mirar constantemente, pero sin intervenir en el mundo que se observa. Entonces, ¿podemos decir que el protagonista de la historieta se encuentra en ese estado? ¿Por qué? ¿Qué crees que tendría que hacer para modificarlo? Justamente esto de decir, bueno, me meto de alguna manera y me pregunto si hay algo más abajo de ese espejo de agua que solo puedo ver y observar, ¿no? Entonces, en la siguiente pregunta era, bueno, describí 3 estrategias que el protagonista podría utilizar para lograr enterarse qué hay debajo del agua. Y en esas 3 estrategias, bueno, podría ser, tal como lo dijo Agustín en su exposición, bueno, puedo meter la cabeza abajo del agua, entrar y picar con un palito, ¿sí? A ver si hay algo ahí o en el suelo, ver si puedo escuchar abajo del agua, no sé, por ejemplo, la sirena del submarino este que está ahí, o algún ruido de un bicho extraño como lo puede ser este, ¿sí? Nadar, bucear, ver qué puedo encontrar ahí. Pero es como les digo, ¿no? Para hacer ciencia hay que intervenir en la realidad. Bien, perdón, a ver, vamos para atrás. Bueno, adelante. La idea es, bueno, cuando tuviste que estudiar el tema átomos varias veces en la educación secundaria, y acá les preguntábamos, bueno, si podrían dibujar un átomo según lo que aprendieron. Y nos encontrábamos con estos, por ejemplo, 3 modelos de átomos distintos, ¿no? Fíjense que son diferentes. Algunos tienen algunas notaciones ahí en lo que son referencia a las teorías de los modelos atómicos. La idea era que comparen el dibujo con alguna de las imágenes que les planteábamos en el pizarrón, o sea, nosotros les poníamos otras imágenes impresas de lo que eran los modelos atómicos que encontrábamos a través de Google o a través de los libros de textos y demás, y ellos tenían que compararlos y si eran diferentes o similares, y describir esas cualidades que encontraban. Teniendo en cuenta las actividades anteriores, bueno, les pedíamos que expliquen con sus palabras qué es un modelo científico, ¿no? Para tratar de evitar algunas ideas del sentido común que, no sé, se pueden disparar, qué sé yo, a describir, por ejemplo, una modelo de magazine y demás, como ha pasado en otras cursadas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué era un modelo científico? Y la idea era que compartan con un compañero la explicación que ellos habían armado y describir también qué similitudes y diferencias encontraban. Entonces acá yo les traje un fragmento de una de las respuestas de uno de mis estudiantes en ese momento, que decía que un modelo científico es un esquema para representar la realidad, que los modelos del pizarrón pertenecen a distintas teorías y son más técnicos que el que dibujamos nosotros. Eso respondía. La actividad 3 era, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Te ha pasado a veces que al tratar de explicar algo a otra persona te fue más fácil utilizar algún tipo de representación auxiliar, un dibujo, un gesto, un plano, un objeto concreto, etcétera, para que se entendiera? Da un ejemplo. Y esto va un poco de la mano con lo que había explicado Andrea sobre qué era explicar en ciencias en la DP1, ¿no? Para los que estuvieron con nosotros entenderán de los que hablamos, y bueno, para los que no, después si no les podemos acercar un poco de bibliografía sobre el tema, si no lo vieron de esa forma. Entonces, la idea era que avanzando con esta secuencia le decíamos, bueno, algunas veces cuando
se quiere explicar o estudiar algunas cuestiones que son muy difíciles de obtener o son directamente inobservables, como es el caso de los átomos o del fondo del mar de la historieta, ¿qué hacemos, no? Para eso utilizamos representaciones que capturan algunos aspectos de lo que estamos mirando. Entonces, podemos decir que en ciencias naturales las representaciones abstractas que nos permiten pensar, hablar, describir, explicar, predecir e intervenir sobre el sistema que estamos estudiando, llevan el nombre de modelos científicos. Y esta era una primera definición que nosotros les dábamos a los estudiantes, ¿sí? De esta manera los modelos son más que meros calcos del sistema estudiado, porque lo recortan con determinadas intenciones y nos posibilitan intervenir sobre él. Es decir, hay una idea del sentido común que se esconde atrás de esto, que es pensar justamente que los modelos científicos son una maqueta, ¿sí? Una representación a escala de algo que se está estudiando, que es lo que se llama el realismo icónico. Esa es una idea muy común del sentido común justamente, atrás de modelos, cuando en realidad es un recorte, ¿sí? Una representación abstracta que a nosotros nos permite explicar, y bueno, todas las cualidades que se describen acá en esta diapositiva, del sistema que estamos estudiando. Esa es una primera definición, ¿sí? Entonces les pedimos a los estudiantes que comparen la definición que ellos escribieron de modelo con la que estaba subrayada en la consigna anterior, y que encuentren, bueno, qué diferencias encontraron entre una y la otra. Y una de las principales cuestiones que decían, bueno, que era como más técnica, que parecía que había un vocabulario como que era diferente al que ellos estaban acostumbrados a implementar, ellos y ellas. Bien, en la actividad 4, justamente, se habla un poco se busca una analogía a lo que es el primer capítulo del célebre libro El Principito, bueno, no sé francés, el que sepa francés o la que sepa francés, si quiere puede pronunciar este nombre, a mí me da mucha vergüenza decirlo, pero bueno, la idea es que veamos, teníamos una escena en la que el aviador le dibujaba a los adultos, ¿sí? Una boa devorándose al elefante, pero los adultos interpretaban, cuando él trataba de explicar, que este dibujo en realidad era un sombrero y no era una boa devorándose un elefante. Es por eso que cuando los adultos y las adultas no lo entienden, él hace un dibujo número 2, que es otro modelo, ¿sí? De una boa devorándose un elefante, de forma tal de que los adultos y las adultas lo entiendan. También otra analogía que usamos de ese capítulo del Principito es cuando el aviador le dibuja un cordero al Principito, porque el cordero le pide por favor que le dibuje un cordero, ¿no? Entonces, cuando el aviador realiza su dibujo número 1 del cordero, el Principito le dice, no, pero ese cordero no es demasiado viejo para ser un cordero, no es el cordero que yo quiero. Entonces le realiza un dibujo número 2, que al mostrárselo al Principito dice, bueno, pero ese cordero no es un cordero, es un carnero porque tiene cuernos. Entonces el aviador vuelve y le hace un tercer dibujo de un cordero, a lo que el Principito le contesta, no, pero ese cordero está enfermo y no es el cordero que yo quiero. Entonces el aviador lo que hace es dibujarle una caja con 3 agujeros y le dice, bueno, acá tenés el cordero que vos querés, y el Principito le responde, bueno, muchas gracias, ese es mi cordero ideal, ¿sí? Entonces, la consigna al encontrar o al mostrar estos dibujos de analogías que encontramos con los modelos mediante el Principito, les preguntamos, ¿por qué crees que no todas las personas comprenden lo que el aviador quiere comunicar con el esquema de la boa cerrada? ¿Cuáles son las estrategias que utiliza el aviador para que ellos entiendan que es una boa dirigiéndose a un elefante?
¿Por qué decimos que es? Porque en realidad estamos hablando de un modelo, ¿no? Por eso usamos las comillas. ¿Qué similitudes tienen todo esto con la explicación sobre los modelos científicos que trabajamos en el punto anterior? Y la actividad 5, yo no veo bien porque me tapa el menú, dice, bueno, ahora les acercamos, bueno, ¿qué es un modelo científico? Y esta sí usamos la definición de la concepción semántica de la ciencia. Les acercamos una definición que dice, bueno, un modelo es una representación simplificada de un objeto, sistema, fenómeno o proceso, hecha para responder determinadas preguntas, que a la vez funciona como ejemplo para construir nuevos modelos y continuar investigando. La siguiente actividad dice, bueno, los modelos atómicos que habías dibujado entre sí eran diferentes, y todos estos modelos pretenden representar a los átomos reales, entre comillas también, ¿no? Porque nadie vio un átomo como es en realidad. Pero en realidad se trata de conjuntos de suposiciones, conjeturas, que intentan solucionar los problemas que se está investigando en torno a cuál es la estructura íntima de la materia. A las suposiciones o conjeturas científicas las denominamos hipótesis. Con base en todo esto, enumera y describí los modelos de cordero que realiza el aviador y a su vez detalla los cambios que va realizando en ellos a partir de las hipótesis del Principito sobre su cordero ideal. Y bueno, acá lo que hacemos es pedir que las enumeren. ¿Cómo podrías relacionar estas comparaciones entre los corderos con las ideas de modelo científico e hipótesis científicas que venimos trabajando? ¿Por qué todos los modelos propuestos por el aviador representan satisfactoriamente el cordero que desea el Principito? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver las hipótesis en tus respuestas? También acá es algo que nosotros vamos a insistir mucho cuando ustedes hagan la secuencia didáctica que les pedimos. Fíjense que acá en esta consigna yo estoy volviendo a lo que fue la actividad 1. O sea, nosotros lo que tratamos de hacer con la planificación es sacarles el mayor jugo posible, y si tenemos que volver a otra actividad para generar una reflexión o una autorregulación en los estudiantes, está bueno que esto suceda. Contémplenlo porque es muchas veces lo que nosotros los tutores les pedimos, ¿sí? Entonces acá nosotros le pedíamos ahora intentar relacionar la historieta de la actividad 1 con el hecho de que en el último modelo de cordero, este está dentro de una caja y no se ve. ¿Cómo sabemos? Cosas del cordero. ¿Qué tipo de hipótesis se construyen en uno y otro casos de ejemplos? Y bueno, acá las hipótesis comunes que tiraban los estudiantes era, bueno, puedo mover un poco la caja y ver si el cordero hace me, tiene grandes probabilidades de serlo, ¿no? No sé, veo si se asoma alguna parte del cuerpo del cordero y veo si tiene lana, ¿sí? Por ejemplo. Entonces justamente hablaba de eso, de tratar de intervenir en la realidad como tarea científica. Y algo que yo quiero decirles antes de decirles las gracias y que podamos debatir o discutir un poco sobre esto, es que lo que necesitamos para que se entienda qué es un modelo, además de estas definiciones, o ponerlo, armar una secuencia didáctica en torno tal vez a estas ideas de modelo que yo quería enseñar, tenemos que hacerlo explícito, ¿sí? Porque es común que los estudiantes no sean conscientes de lo que se está aprendiendo es un modelo con las características a las que nosotros nos referimos, o nosotras nos referimos acá en la didáctica de las ciencias naturales, que es justamente tal vez lo que trataba de llamar la atención Gastón, ¿no? Y es muy común que por lo general los estudiantes no sean conscientes de que es lo que están aprendiendo son modelos, porque la etiqueta esta de modelo generalmente la da el docente o el investigador, ¿sí?
a través de una secuencia didáctica o a través de lo que se quiere enseñar. Y por eso es que es importante, me parece a mí que es importante justamente tal vez implementar algunas de estas ideas en lo que es la enseñanza de las ciencias naturales. Y bueno, podríamos seguir, pero yo la verdad que voy a cortar acá porque no quiero extenderme demasiado. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere debatir alguna idea, lo hacemos. Yo tengo una pregunta, igual es más sobre las definiciones. Quizás es muy básica la pregunta, pero no me quiero quedar con la duda. En la primera definición que mostraste, dijiste que los modelos eran como casos ejemplares. No entendí muy bien a qué hace referencia eso de casos ejemplares. Y mira, vos tenés una teoría y bueno, tratás de que para explicar algo de esa teoría, haces una referencia a un determinado modelo, como podría, no sé, en el caso del Principito, vos tenés ahí, el aviador jugó con 4 modelos de cordero. Si vos tendrías que explicar, no sé, modelos atómicos, qué sé yo, la teoría del budín de pasas de Thomson, ¿sí? Ahí acudís a un ejemplo, que ¿qué sería? No sé, acudir justamente a lo que es el budín de pasas. Esto en realidad fue hecho en un contexto en Inglaterra, y no me acuerdo bien, creo que fue el siglo XVIII, si no estoy equivocada. Si vos buscás justamente lo que es un budín de pasas inglés, es totalmente diferente a lo que tal vez nosotros nos imaginamos, y esto es muy común que lo explique Agustín en sus clases, ¿no? Ah, buenísimo. Entonces, casos ejemplares como ejemplos y no ejemplares como que tienen una connotación más positiva. Está bien. Interpreté mal la palabra, gracias. No, justamente, y eso yo no lo incluí acá en la presentación, lo había hecho tal vez en la de la cursada pasada, la de P2 de la cursada pasada, pero no me quería extender tanto. Justamente la concepción semántica de modelo se diferencia en varios aspectos de la concepción de modelo que planteaban los positivistas. Eso, si no, Andrea puede tal vez ampliarlo más, que está en el grupo de Agustín. Yo solamente voy a decir eso. Un poco, me parece que la consulta de Priscila es interesante en términos de qué es lo operativo. Cuando uno habla de un modelo, un ejemplo paradigmático, dijiste, o epitómico, o ejemplar, es algo bien representativo. Cuando yo les hablaba, por ejemplo, de la definición de la argumentación científica escolar, era una definición larguísima que decía algo así como es un proceso cognitivo lingüístico epitómico de las ciencias naturales. Bueno, ahí epitómico se presenta como el ejemplo, como lo esperable a lograr por los estudiantes, la argumentación científica escolar, ¿no? Como una representación de aquello esperable. Y no es ejemplar respecto de que tiene más valor que otro, sino como que es un buen candidato de ejemplo que podría permitirte leer otros hechos con eso. Suponete que vos dijeras, bueno, si vos tenés un modelo adecuado de lo que es una enfermedad genética y lees todos los casos del mundo, con eso podrías leer, no sé, qué sé yo, síndrome de Down, Klinefelter, bla, 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 pero no podrías leer COVID. ¿Está bien? Entonces vos buscas un buen ejemplo, el que fuera, y ese te permite ver parecidos de familia con otro. ¿Sí? Como lo representativo sería, ¿no? Sí. Yo ahí, justamente en la serie de los corderos o en los modelos atómicos, si vos buscás los modelos atómicos, no sé, a lo largo de la historia, Thomson, Bohr, etcétera, vos ahí tenés un parecido de familia, que es justamente esto que habla Andrea acá. Eso fue algo que me olvidé de mencionar, pero es algo que es muy tenido en cuenta en lo que es la concepción semántica. La idea de un modelo es saber un modelo para no saberlos todos, sería la metáfora, ¿no? Si yo tengo un buen modelo de, no sé, ahora te digo de enfermedad infecciosa, no me tengo que saber todas, porque con ese modelo las leo a todas. Después están las particularidades.
Está bien, todo el modelo de enfermedad infecciosa se saque, bueno, un patógeno entra y entonces los síntomas, y si se contagia a otro. Bueno, con ese modelo vos evitás de alguna manera, por eso los modelos son operativos, aprenderte todas las enfermedades que hay. Te permite diferenciarlas de las hereditarias, te permite diferenciarlas de las degenerativas, autoinmunes, bla. ¿Sí? Tenemos poca epistemología. Bueno, sí, ¿quién no? Estamos, ¿alguna otra duda para Sherry? ¿Su clase de modelos? ¿Una clase de una clase? ¿No? Y si ustedes la quieren usar, buscan ahí el título de la publicación y está, se puede bajar, es gratis. Si quieren usarla para sus unidades didácticas, como lo han hecho en las cursadas anteriores, nada. Pueden tomar lo que quieran de los ejemplos, de las actividades. Muy bien. Bueno, entonces organizaríamos el tiempo que queda en dos partes. Trabajaríamos ahora con un enfoque que me parece que es necesario en el sentido que nosotros todo el tiempo estamos hablando de las competencias. Bueno, nos interesa que los chicos y las chicas adquieran competencias, bla, etcétera. Pero no hemos hablado concretamente de qué es el enfoque competencial. Entonces, la primera parte de la clase vamos a trabajar con, la segunda parte de la clase vamos a trabajar con este enfoque, porque esto de alguna manera va a linkear con la tercera parte de la clase, donde Diego les va a comentar algo acerca de las unidades didácticas. ¿Estamos bien, Diego? Bien, entonces voy a compartir pantalla. Ah, no voy a compartir nada porque me olvidé de agarrar el PowerPoint. Denme un segundo. Espérenme en línea, que estoy acá. Ay, no lo encuentro. ¿Qué momento? Esto debería haberlo hecho antes. Muy bien. Ahí está. Voy a minimizarlos a todos y a todas. ¿Se ve? ¿Se ve? Ay, pegué un grito. ¿Se ve? Todavía no estás compartiendo nada. No se ve. Ah, era para ver si estaban atentos. Es que me olvidé de compartir. Yo lo veía tan bien. Bueno. Perdón, yo tengo una consulta en el texto, pero la dejo para después. Dale, voy a compartir pantalla. Ya estoy, acá estoy. Bien, ahora sí. ¿Verdad que sí? Ahora sí. ¿Vieron? ¿Vieron? Sí, Era sí. para ver si estaban atentos y atentas. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, esto es como poder tomarnos un momento para identificar el alcance que le vamos a dar, por lo menos en este marco, a las competencias científicas y, por supuesto, con competencias científicas escolares, ¿no? Y en este sentido, nosotros asumimos que estas competencias que esperamos que los chicos y las chicas adquieran son un medio posible, un camino posible, habrá otros, para que se puedan comprender todas estas cuestiones que tienen una base científica, quiere decir que son explicadas por la ciencia, pero que tienen un impacto en la sociedad y en los ciudadanos. ¿Y por qué hago esta aclaración? Bueno, porque no todas las cuestiones científicas tienen un impacto directo en la sociedad. A estos asuntos también se los llaman los asuntos sociocientíficos, justamente por eso. Entonces, estos son algunos ejemplos de estos contenidos que son necesariamente explicados por la ciencia, pero que además de eso impactan en la sociedad. Basta pensar en cualquiera de estos elementos para darse cuenta que influyen o pueden influir en la vida de las personas. Entonces, frente a todo el enfoque competencial, lo que aparece muy evidentemente, y ustedes, bueno, un poco de esto van a poder ver porque, bueno, justamente como vieron estamos en
en pandemia y no pueden visitar las escuelas, es alguna de las cosas que uno ve cuando hace las observaciones, y por eso para nosotros es tan rico estas inmersiones en las instituciones de alguna manera les permiten identificar qué es lo que de verdad sucede con los profesores en las clases de ciencias. Y es que lo que se ve es un hiato entre todos los saberes que circulan en la escuela y que promueve la escuela, y entre esos saberes que circulan, que se evalúan y que son garantía de aprobación, y las demandas de la sociedad. Y frente a esto, bueno, un poco, yo les contaba la otra vez que había esa profesora que estaba en el profesorado, que hace unos años se fue, que decía, bueno, si volviera un profesor del siglo XVIII, podría decir, salvo que por ahí le llama la atención la computadora, dónde habíamos dejado. Esto que parece un relato exagerado, en realidad muestra la inmovilidad que tiene la escuela para repensarse, para repensar los contenidos, para repensar qué cosas quiere que los estudiantes hagan, y a la vez, ustedes saben perfectamente que las demandas sociales crecen a un ritmo enorme, y entonces eso lo único que hace es agigantar cada vez más la brecha. Para lo cual algunos tienen algunas explicaciones, como por ejemplo la que plantean Pozo y Monereo de la Universidad Autónoma de Madrid, que dicen que un poco el cuento de nuestra colega, que los enseñan contenidos del 19 para profes formados en el 20, para estudiantes que están viviendo las demandas sociales del siglo XXI. Entonces, esa brecha tiene consecuencias, y en principio de un panorama ancho uno podría decir, por lo menos hay dos. Una es que en general los pibitos y las pibitas tienen poco interés por seguir carreras científicas. Esto no es algo que pasa en Argentina, pasa a nivel mundial. Hace unos 7, 8 años, Mercedes Izquierdo, que la habrán oído nombrar, una química, didacta de la química y didacta de las ciencias naturales, probablemente una de las más interesantes de habla hispana, había evaluado junto a Nelson Martí y otras de la Universidad Autónoma de Barcelona cambiar el título por algo así como se llamaba la ciencia de las moléculas, para ver si con algo de eso se podían atraer a los estudiantes que se rehúsan a estudiar carreras científicas. Y la otra consecuencia es que, bueno, lo que sucede es que este mundo tan tecnológico imprime la necesidad de saber, de contar con algunos saberes que la escuela es incapaz de dar. Entonces, la mirada hay que centrarla o volverla a poner en las competencias. Estas competencias incluyen conocimientos teóricos sobre átomos, sobre plantas, sobre vectores, también conocimientos, saberes prácticos, saber hacer cosas y actitudes. Y un ejemplo concreto de esto, y lo traje a propósito porque nosotros ya lo trabajamos, es la competencia argumentativa. Van a ver que luego vamos a hablar de por qué es una competencia y no una capacidad, pero en principio abordémoslo así, como una suerte de caja negra, su carácter competencial. Fíjense que para que un estudiante o una chica o un chico puedan elaborar una argumentación, tiene que saber sobre el tema. Si tiene que argumentar sobre la teoría de evolución por selección natural, tiene que saber sobre eso. Eso es ineludible, a menos que estemos en el mundo de hablemos sin saber. Luego tiene que tener una capacidad para seleccionar lo central. ¿Era el color de los calzones de Darwin o tenía que ver con la idea de variación? Después tiene que tener una destreza para organizar esos argumentos que seleccionó, pero también para relacionarlos de manera tal que sea posible plantear alguna conclusión. Fíjense el nivel de complejidad que tiene. Y luego tiene que tener una actitud comunicativa, unas ganas de contar eso de un modo responsable, que quiere decir teniendo en cuenta el receptor, el contexto, etc. Fíjense que ahí se ve claramente los conocimientos teóricos, los prácticos y las actitudes vinculadas con las competencias científicas. La segunda exige o supone que esas competencias sirvan para ser usados en contextos problemáticos. Acá hay un guiño con la resolución de problemas a la que tanta bola le dimos en la DP1, y a su vez hacer esto le demanda a los estudiantes
una reorganización interesante, sofisticada de esos aprendizajes. Pero además, en esta línea que planteaba Perkins de los aprendices inteligentes, ¿no? Aquel que más allá del dato concreto puede hacer con el contenido, estas competencias deberían poder desarrollarse no solamente en el contexto escolar, sino fuera de él, ¿no? Como estas competencias que permitieran seguir aprendiendo. Ahora bien, ¿cómo podemos definir competencia científica? Bueno, hay una serie, una variedad de definiciones. Tomé esta de Pedinacci porque probablemente la compilación más actual sobre competencias la hizo él, entonces por eso seleccioné esta definición. Fíjense, lo pueden leer solos, no hace falta que yo la lea, pero parece como, fíjense, ¿no? Como pedir un montón, como incluir muchas demandas. Entonces, si uno va a pretender que los chicos y las chicas aprendan todo esto, uno lo que debería poder es seleccionar cuáles son las capacidades prioritarias. ¿Y por qué prioritarias? Bueno, prioritarias en función del contexto, en función del grupo etario, en función del curso, etc. Pero pensando en esta idea de hacer. Ahora vamos a volver sobre esto, pero lo que quería alertar es, fíjense que dice un conjunto integrado de capacidades. Un grupo de capacidades determinadas hacen a una competencia. En ese sentido es que planteaba yo acá que la argumentación, la posibilidad de argumentar es una competencia. ¿Por qué? Porque tiene dentro de ella, para ser lograda, la necesidad de manejar todas estas capacidades. Bien, entonces ahora sí vuelvo. Y les voy a mostrar las capacidades que propone PISA. Todo el mundo conoce PISA, pero bueno, por las dudas puse ahí las siglas. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué PISA si hay toda una controversia? Bueno, la controversia no tiene que ver con PISA en sí misma, sino con que los diferentes gobiernos deciden o no hacer las pruebas PISA, y en realidad en el desfase entre los modos de enseñar y las pruebas que vienen de afuera, pero bueno, es toda una discusión de evaluación de las instituciones que en un momento nos exceden. De todos modos, no serían muy diferentes, como van a ver, de las que encontrarían en cualquier currículum de las escuelas argentinas. Entonces, fíjense, utilizar el conocimiento científico, o sea, los saberes teóricos para describir, predecir, analizar problemas, adoptar decisiones en contextos personales, quiere decir extraescolares, interesarse en problemas socioambientales, identificar cuestiones científicas, todo lo que tiene que ver con esta metodología, identificar un problema, formular una hipótesis, alguna estrategia de contrastación, seleccionar información relevante, esta competencia que tiene que ver con saber dónde se busca una información o no, cuándo, con qué parámetros uno puede darse cuenta si es fiable o no. Bueno, interpretar gráficos, leer diferentes formalizaciones. Algo interesante de establecer las diferencias entre una correlación y una causalidad, elaborar argumentaciones, distinguir ciencia de pseudociencia, que es esto de que a veces uno dice, ay, pero me lo dijo el horóscopo, ¿no? Comprender los modelos, acabamos de ver, la influencia, el impacto de la tecnología en la sociedad. Arranqué hablando de los problemas sociocientíficos, y entonces fíjense que si bien estos son las capacidades que selecciona y que propone PISA, fíjense que no son muy distintas, como les decía, de lo que se espera, más allá de lo que permea finalmente al aula, de lo que se espera que se haga en las clases de ciencias de la República Argentina. Entonces fíjense que lo que caracteriza a la competencia científica tiene que ver con formas interesantes de integrar todas estas capacidades. ¿Al servicio de qué? Bueno, al servicio de resolver problemas complejos y científicos. ¿Pero qué quiere decir esto? No problemas en términos de los algoritmos, sino separarnos realmente y pensar en términos de los problemas que
anclados en la teoría, nos permiten resolver cuestiones de la vida cotidiana. Esto va a ser el corazón de la aspiración de un currículum competencial. Entonces, uno podría pensar cuáles son las ventajas de este enfoque, y ahí dice que ayuda a seleccionar el currículum, y lo que me parece interesante de esto es pensar que este enfoque impacta en el aprendizaje, pero también impacta en la enseñanza. En el sentido de que al centrar todas las intervenciones al logro de aprendizajes funcionales y útiles, y con útiles estoy diciendo otra vez, ¿no? De poder entender el contexto en el que uno se desarrolla o en el que uno vive, y con esos saberes resolver una cuestión de la vida cotidiana, de alguna manera permite desmarcarse de la carrera alocada por terminar programas. Léase, terminar programa, da todos los contenidos teóricos. Por otro lado, necesariamente debe plantear contextos de aprendizaje donde esos saberes se pongan en juego. Y estos contextos se supone que son escolares y extraescolares. La inclusión de metodologías participativas, quiere decir las discusiones, las argumentaciones, las puestas en común, a diferencia de estas metodologías de enseñanza que tienen que ver con leer un texto y copiar casi mecánicamente, y favorecer, y fíjense que esto hace puente con lo que vimos la clase pasada, criterios de evaluación que se descentran de la reproducción. Ya no preguntar concretamente cómo era o cómo es el número n de tal cosa, cuántos electrones tiene el nivel tanto de no sé qué, sino focalizar en qué es lo que los chicos y las chicas pueden hacer con eso que aprendieron. Y acá viene una idea interesante, porque a veces una primera mirada al enfoque competencial o un primer intento de trabajar desde el enfoque competencial trae algunos problemas. Porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que caracteriza la idea de competencias? Bueno, en principio esto, ¿no? Ya los saberes no son de uso exclusivo en las clases de ciencias y en las situaciones donde yo tengo como estudiante que demostrar cuánto sé, sino que son problemas para toda la vida. Pero entonces, de pro bueno que trabajaba y trabajó en esta producción que les digo, este monográfico sobre competencias con Pedrinacci, plantea una dicotomía que me parece bien interesante y oportuna, en el sentido de que les decía que cuando uno decide tomar el enfoque competencial, a veces corre algunos riesgos, como esta cosa de agarrarse a lo último que llega, dejando de lado todo lo que uno venía haciendo. Entonces, voy a decir un ejemplo. Uno dice, un profesor o una profesora, realmente hace un trabajo de reflexión acerca de cuáles son los conocimientos científicos que pretende trabajar con sus chicos y sus chicas. Quiere decir, selecciona, hace una secuenciación, estos son los temas que quiero dar, o lo que se plantea es qué problemas va a trabajar, o sea, qué tipo de actividades contextuales y problemáticas le va a proponer a los estudiantes. Y fíjense que no son lo mismo, porque la primera opción, o sea, pensar en qué contenidos voy a dar, conduce a necesariamente una lista de contenidos, célula, sistema reproductor, ley de Ohm, pero lo que transmite eso es una idea académica, en principio cerrada, porque es un listado de contenidos, con una priorización absoluta de los conceptos. Pero eso, como los que se seleccionan son contenidos científicos, tiene un único ámbito de estudio, de uso, de aplicación, que es el contexto escolar. La situación de examen, de prueba, o de ejercitación, o lo que fuera. La segunda posibilidad, que tiene que ver con pensar con qué problemas voy a trabajar, sugiere ciertamente una ciencia que se integra y se vincula con otras áreas, que pretende una mayor transferibilidad a situaciones extraescolares, que es mucho más robusta, mucho más sofisticada, desafiante.
Eso es necesariamente es así inevitablemente. Pero la elección por una o por otra mirada no es tan lineal. Porque si con la primera uno corre el riesgo de hacer un listado enciclopédico y detallado de contenidos, con la otra uno corre el riesgo de quedarse sin ellos. Y de caer en lo que se llamaba el activismo o la escuela activa, ¿no? Esta idea de, también mucho de la enseñanza por indagación, que se hace eso, se mezcla esto con lo otro, se pinta, se mira microscopios, se hace una salida de campo, se clasifican lo que se trae, se enseña a clasificar con botones para que después se clasifiquen las plantas que trajen, bla. Muchas veces lo que sucede cuando uno se enamora o conoce el enfoque competencial es que lo que enfatiza es tanto el desarrollo de capacidades que casi no hay sobre qué trabajar. Entonces, esta distinción entre conocimientos y problemas que plantea De Pro Bueno me parece que es bien interesante. Entonces, vamos a ver un ejemplo justamente de Pro, que muestra dos enfoques bien diferentes y que muestran esta selección en términos más competenciales de la problemática de la energía. Entonces, De Pro dice, bueno, si yo trabajara la energía desde esta idea del conocimiento, de qué contenidos tengo que dar, bueno, probablemente estarán en la secuenciación estos elementos, seguramente, más o menos podrían estar. Ahora él dice, bueno, pero si yo esa misma problemática, esa misma temática, lo abordara ahora desde el contexto, fíjense qué cosas se podrían plantear, qué situaciones problemáticas, para qué se usa la energía, de quién es la energía, cómo podemos producir energía, si podemos producir toda la que queramos, si es fundamental el ahorro o no. Fíjense que en la segunda propuesta de Pro, lo que se muestra es que lo que se propone es que haya cosas que los estudiantes puedan hacer. Y lo que se ve es que aquellos saberes que circulan en torno a la energía pueden resolver cuestiones de la vida cotidiana. Bien, voy a dejar de compartir porque creo que no puse... No. Ahora les iba a mostrar el librito. Ya tengo. ¿Se vio? Si no, ahora lo anoto en el chat. Sí, se ve. Perfecto, bien. Es un librito interesante en términos de lo que les digo, que hay todo un marco teórico, pero después hace pie concretamente en las competencias de cada una de las áreas. Y creo que es la recopilación más actualizada que hay de enfoque competencial. ¿Dudas? ¿Apareció algo en el chat, Diego? Yo tengo una pregunta. Sí, Brenda. Porque pensando en mi propia experiencia, alguna vez que traté de hacer algo parecido sin saberlo, ¿no? Porque todavía no había cursado ninguna didáctica, quise hacer un trabajo con extracción de metales. Habíamos estado mirando un poco de teoría, de reacciones redox, no sé qué, y dije, bueno, y ahora vamos a, que cada grupo elija algunos metales de estas listas que tenemos, que yo ya había curado un poco, investiguen cómo se extraen, dónde se extraen en Argentina, bueno, se pueden reciclar, hay algún problema al respecto, no sé, varias cosas así para que investigaran. Y lo que pasaba era que se chocaban con muchas cosas que no entendían, porque la teoría estaba muy lejos de lo que se ve en la escuela. Entonces mi pregunta es, creo que esto pasa en muchos de los problemas, porque son justamente situaciones muy complejas. Como, digo, es re rico que el chico se encuentre con algo que difícil y que trate de entenderlo de lo que lo conoce, pero ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se filtran los problemas? ¿Cuántos problemas hay que realmente no te choques con eso? No sé, ¿se entiende lo que quiero preguntar? Parece que eso te pasaría con cualquier enfoque.
Quiero decir, si el desfase entre los saberes, los prerequisitos que tiene que tener un grupo de chicos y de chicas para trabajar una temática, te va a pasar con el enfoque competencial o con el otro también. Me da la sensación, al menos todas las situaciones problemáticas que se me ocurren a mí, no sé, recién miramos la energía, y pienso, por ejemplo, para entender, no sé, por qué, si quisieras trabajar desde el tema de la contaminación, por qué la energía nuclear es más limpia, yo qué sé, y bueno, tenés que haber trabajado como que energía nuclear, pero tenés que haber trabajado como, o sea, no sé, digo, siento que los prerequisitos para algunas de las problemáticas actuales son muy grandes, y de hecho a mí me pasa a veces como persona que hizo una carrera de ciencia, que no los tengo, ¿no? Que si quiero discutir por qué energía es mejor, me tengo que poner a investigar un montón, ¿entendés? Como que se va más allá de lo que podría ser en una clase, me da la sensación. Lo que pasa es que otra vez me parece que el problema es no pensar cuáles son los ajustes en la secuenciación de contenidos que vos tenés que dar, porque vos pensás que si mirás los libritos de primaria, el libro de primaria se da todo el tema de energía. Vos me podés decir, bueno, pero a veces Santillana le escribe a un doctor y no a un pibito de 14 años. Puede ser, pero lo que quiero decir es, con todas las herramientas didácticas que ustedes tienen, ustedes pueden ajustar el nivel de los contenidos. Por supuesto, queda siempre algo de caja negra. Y lo de caja negra será, por ejemplo, no sé, cómo los átomos hacen para chocar y no sé qué, y hacen que pase lo de Chernobyl. Pero que el problema de que el contenido puede ser ajustado, eso, si no, no habría ciencias en la escuela primaria. No, claro, quizás mi pregunta va a que siento que a veces es más difícil ajustarlo, quizás porque está menos ajustado, porque hay menos gente que lo trabaja, o porque yo no lo tuve ajustado. Quizás por eso. Bueno, probablemente tengas menos experiencias de las cuales copiarte, en las cuales apoyarte. O menos material didáctico para darle a los chicos para trabajar, como que los tuve que mandar a ver páginas. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya tenés un abismo, porque si vos mandás un pibito o una pibita a buscar en páginas, a indagar sobre energía nuclear, por decir algo, bueno, la verdad es que ninguna de esas son páginas, o la mayoría no son páginas didácticas, con lo cual ahí ya tienen un abismo. Entonces vos me decís, ¿da más laburo? Sí, seguro. Pero da más laburo todas las propuestas que les hicimos en la DP1 y en la DP2, todas. Entonces a mí me parece que el desafío es decir, bueno, ¿con qué temática me muevo más cómoda para enseñar, mientras enseño eso, una competencia? Bueno, por ahí no es energía nuclear y es, no sé, qué sé yo, vectores, o no sé, o palancas. Bueno, entonces por ahí es ahí. Genial, gracias. No sé qué es eso que está ahí de Priscila. El libro. El libro puso Priscila para bajarlo. Sí. Ah, espectacular, mira qué rapidez. Genial. Bien, buenísimo. Yo tengo una pregunta del texto, que bueno, sí, obviamente tiene que ver con el Power. Yo me anoté, después de leer el texto de Couso, que estaba en el cronograma, por ejemplo, con los contenidos que nosotros tenemos que abordar, se puede decir nodales, como que son súper importantes para un futuro, para, por ejemplo, una materia correlativa, que necesitan de base. ¿Qué pasa cuando yo, de repente, se me dificulta un montón plantearlos en contexto o en este marco competencial y los tengo que abordar, digamos? Me mata el tengo, porque a menos que estés en un bachillerato internacional, ¿por qué tengo? Por una cuestión de preparar para una materia correlativa. Por ejemplo, no, por ejemplo, se me ocurrió por mi experiencia, por ejemplo, en una técnica que yo elaboro tienen solo 2 químicas, por ejemplo, una química básica en 3er año y una química aplicada a la especialidad en 4º. Y no tienen más química, entonces está bueno abordarlas de forma tal de que haya un hilo entre esas 2, ¿no? Por lo menos. Entonces, a mí me pasa que, por ejemplo, en química aplicada me encuentro con que no se han abordado contenidos nodales que quizás no se pueden abordar en este marco, pero sí son súper importantes para yo en química aplicada, por ejemplo, abordar en un marco competencial, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy en 3º y
se necesitan un montón de contenidos súper básicos que son muy difíciles de abordar con este marco. Lo que pasa es que me parece que el problema es de lectura, porque vos me decís, tengo una química posterior y estoy en la química anterior, ¿no? Sí. Primero, lo que necesitan aprender los chicos lo tienen que aprender independientemente de si se los tenés que enseñar vos o no. Quiero decir, si se los tenía que haber enseñado otro y no se los enseñó, mala suerte, te tenés que ocupar vos de eso. Sí, bien. Lo hago. Exacto. Segunda, digo, porque vos te dices, bueno, con eso ya lo tenía que aprender, y eso de ninguna manera puede caer a la cuenta del alumno, ¿no? No, pero quizás segundo, las materias aplicadas están buenas. Sí, pero vos me parece, por lo que vos me estás diciendo, que tu idea es competencias tipo prácticas que vos necesitas en la química aplicada, ¿no? Que vas a hacer en la química aplicada. Pero vos pensás que el enfoque competencial se refiere a un montón de capacidades que no solo tienen que ver con la experimentación, tienen que ver con poder leer un gráfico, tienen que ver con poder escribir, tienen que ver con hacer un informe, con argumentar. Entonces me cuesta pensar que todo ese temario, entre paréntesis, abro un paréntesis, todo ese temario, ¿es necesario todo ese temario? Esa es una primera pregunta y cierro el paréntesis. Y segundo, digo, me cuesta pensar que ese temario que vos decidas no tenga competencias con las cuales hacer sintonía. Pues yo digo, ¿qué van a hacer los chicos y las chicas con un tema? No sé, decime cualquiera. ¿Para que sepan hacer qué? No, claro, justamente se me ocurrió porque los contenidos son difíciles quizás de relacionar con cuestiones sociales vinculadas a la ciencia y la tecnología, por ejemplo. Son muy... ¿Pero la vida cotidiana? ¿Cómo? ¿A la vida cotidiana? ¿No hay ninguna posibilidad de hacer un link con nada? Sí, eventualmente. Ahí estamos en un problema, porque si no hay posibilidad de hacer un link con nada, uno podría preguntarse seriamente, ¿para qué caxo lo estamos enseñando? No, sí, con la vida cotidiana sí, yo lo estaba pensando desde el marco de que tenga alguna relevancia social, por ejemplo. Pero la vida cotidiana más social que eso, ¿qué sería? Bueno, está bien. No todo tiene que ser un problema, no todo tiene que ser un problema ético, moral y que cruje los intereses políticos y económicos de la alta burguesía. No pasa todo por ahí, digo. Hay cosas que tienen que ver con poder mostrar que las ciencias naturales te dan modelos, te dan una lupa con la cual mirar el mundo y decir algo interesante sobre él y poder operar de alguna forma sobre él, ¿no? Bueno, entonces vamos bien, porque... Claro, sí. por eso te digo, a veces uno con asuntos sociocientíficos piensa como en los más espectaculares, ponele el aborto, que es algo que se explica desde la ciencia, pero su decisión no tiene un impacto social inapelable. No todos son así de conmovedores, de determinantes de vida, algunos tendrán que ver con el tipo de pintura, y si se permite una pintura con plomo, que bueno, más o menos se permite, pero ¿con qué pintas? ¿Una escuela o una estación de servicio? Bueno, por ahí estación de servicio no importa, pero la escuela sí. Bien. Eso es un asunto sociocientífico, bueno, no tan espectacular, pero lo es la vida cotidiana. No, claro, incluso, por ejemplo, si uno aborda como de repente el cierre de una unidad didáctica, reflexionando acerca de, por ejemplo, la aplicación de modelos y la explicación, por ejemplo, del modelo atómico, de la estructura atómica, como una construcción, también sería, en cierta forma, tener en cuenta este marco, ¿no? Por ejemplo. Sí, la clave me parece para empezar a pensarlo es qué cosas los chicos pueden hacer con ese contenido. Si tu respuesta es, ¿pueden enumerarlos? Vamos mal. Los chicos tienen que poder hacer algo, explicar, discutir, enumerar, inferir, algo con ese contenido. Si lo único que pueden hacer es memorizarlo, tiempo perdido, porque está en cualquier lado y lo buscan. ¿Está bien? Bueno, gracias. Bien. ¿Alguna otra cosa, dudas? Sí, a raíz de esto que estuvieron discutiendo, me surgió una duda, porque ahora, no sé si lo entendí bien, porque ahora no veo en sí una dicotomía explícita entre contenidos y el enfoque competencial, porque, de nuevo, se supone que vos el contenido que estás dando, para poder hacer uso tenés que ser capaz de escribir o sintetizar o decir, bueno, utilizar ese contenido para, como que digo, o sea, realmente está muy separado el pensar un contenido
del desarrollo de las competencias. O sea, yo sé que eso sí Yo creo que este estudiante podría no dar el final y ya aprobar. Si le resulta raro esto, ¿no? Podríamos firmarle la libreta. Claro, te digo esto porque en esto que para vos es casi una obviedad y me pone muy contenta, es una dificultad. Lo que uno ve son profesores transmitiendo todo el tiempo, taca, 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 taca. Y si no transmiten ellos, transmite un video o un texto. La pregunta esa que yo mostraba, el último gráfico de PRO, cuando dice, ¿qué se pregunta un profesor o una profesora? ¿Qué temas va a dar o qué problemas va a proponer? Eso está inclinado salvajemente en la balanza cotidiana hacia los contenidos. Por eso yo decía a propósito, cuando por octubre los profesores y las profesoras se angustian con que no termina el programa, lo que te dicen es, no llego a dar alqueanos, alquenos, esto. Nadie se desespera, ay, no les enseñé la diferencia entre una red y un mapa semántico, ay, no les enseñé que justificar no es igual que definir. Nadie se desespera por eso. Nuestras biografías escolares nos presionan a pensar que lo que hay que hacer es dar temas. Gastón, ¿ibas a comentar algo? No, que me parecía justo interesante lo que mencionaba Sebastián, sobre todo porque también en algunas de las lecturas sobre el marco competencial, como que aparece el otro extremo también, ¿no? Como se enseña enseñemos a argumentar o enseñemos a hacer redes conceptuales sin importar el contenido, ¿no? Y eso también como genera esa tensión entre esos dos campos. No es lo mismo argumentar en biología que argumentar seguramente en historia, por ejemplo. Entonces ahí hay algo como lo que vos preguntaste que es fundamental, que hay contenido y competencia que no se pueden escindir unas de otras. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Hay un par de manos levantadas. No vi. Ana. ¿No? Bueno. No veo ninguna mano, no sé. Bueno, estoy colgado yo acá, pero... No veo, y en el chat no, quedó clavada la mano de Ana ahí, no sé. No quedó clavada, estaba. No, veo que tenés como la manito, ahí por eso digo también. ¿No es la mano levantada esa? Sí. Sí. Para abajo. No, un poco más sobre lo mismo, porque a mí en el tema del trabajo de Couso me quedó justamente esto, a ver si yo entiendo mal, que precisamente lo que hace, o lo que dice es esto, de elegir cuáles son los contenidos prioritarios, y a partir de eso, además de que esos contenidos se tienen que dar, pero además usarlos como una palanca para ver todas esas cosas. Pero precisamente eso, ¿cuáles son los prioritarios? Yo lo que tomo también es como, justamente, ¿no? Como un caso ejemplar, digamos, ¿no? También en ese sentido, creo, de cómo utilizar el conocimiento, cómo utilizar los contenidos, para que los chicos vean que los contenidos no son algo que se estudian solamente, sino que ellos lo pueden aplicar, y a partir de eso también después que lo puedan hacer con otros contenidos, aunque no los vean en la escuela, ya como ciudadanos, ¿no? Como sí, lo que pasa es que esa relación los chicos tienen que experimentarla, tienen que vivirla, tienen que ver que con este modelo que aprendieron acá en la escuela para ver, no sé, la extinción de los dinosaurios, con eso mismo pueden ver, no sé, ese ejemplo que doy siempre, la resistencia a antibióticos o lo que fuera. Ellos tienen que experimentar, que eso les permite entender un hecho del mundo, por ejemplo. Porque no es, las transferibilidades no son automáticos, si no, no habría fracaso escolar. Y lo hay. Miren, hace un tiempo este mismo Pozo, había hecho una investigación acerca de en qué medida los ciudadanos madrileños que habían completado su educación en ciencias eran capaces de utilizar la ciencia en su vida cotidiana. Y el resultado era escandalosamente bajo. Entonces el tipo decía, bueno, se puede pasar por la escuela casi indemne, porque después en la vida cotidiana se vive con las ideas del sentido común. Eso es una desgracia desde todo punto de vista, desde la inversión de tiempo, desde los estados poniendo dinero,
docentes enseñando. Entonces, bueno, lo que digo es, eso hay que experimentarlo, los chicos y las chicas tienen que poder ver en la escuela que con eso explican algo de la vida. Y esa es la única esperanza de que la rueda eche a andar. Claro, pero eso digo, que los conocimientos que no se vean en ese sentido, queda como esa relación con el conocimiento, me parece, que el conocimiento es algo que me sirve para intervenir, no es algo que lo leí, lo aprendí en la escuela, probé la prueba y ya está. Sí, sí. Y esas tienen que ser situaciones de enseñanza para que eso se vea. Quiero decir, uno tiene que mostrar que, ¿cómo decirlo? Que con lo que vos aprendiste en la escuela resolvés mejor que si no hubiera sido la escuela. Los chicos y las chicas tienen que ver que la escuela hace la diferencia. Que se vive mejor, que se entiende más, que se evitan peligros, que se vive se come mejor, esto. Se sabe más, que hay más posibilidades de intervenir. Pero eso no es dando muchos temas. Y una cosa que se me ocurre creo que a esta altura es una obviedad atómica lo que voy a decir, pero en las obviedades atómicas nunca está de más decirlas de vuelta por las dudas, y es que todo esto de lo que estamos hablando, de una ciencia que nos sirva para leer, pero también para intervenir, de unos contenidos, pensarlos en términos, bueno, de qué voy a poder hacer con ellos, eso no significa enseñemos las cosas más o menos como siempre y al final de la unidad nos dedicamos a charlar entre todos a qué se aplican estos contenidos, ¿no? Porque eso nos los deja completamente en blanco. La idea de lo que estamos proponiendo, de lo que se propone desde la bibliografía, de los marcos teóricos, es integrar esa cuestión de para qué vamos a usar el contenido en el propio proceso de aprendizaje de ese contenido. No sé, que la enseñanza ya esté en términos de situaciones problemáticas, en términos de necesidades de explicar, en términos de poner en juego esos contenidos, no que quede como la anécdota, el corolario al final de la unidad de, bueno, hoy nos ponemos a ver cómo todo esto que venimos charlando sirve para, y el sirve para es algo que yo les cuento, simplemente, no, fíjense, porque podemos hacer una central nuclear o porque podemos hacer tal otra cosa. Entonces eso es anecdótico, eso es como cuando uno va a los manuales de primaria y tienen una hojita al final del capítulo en donde muestran un par de aplicaciones. Sí, está bien, es una anécdota y pues puesta de esa manera es una anécdota simplemente la aplicación. No forma parte de la propia concepción de ese tratamiento del contenido. A ver, ¿qué más hay en el chat? Se me retuvo un cable. Listo. Bueno. Muy bien. Entonces les voy a pasar los dos PowerPoint. ¿Te parece? Dale. ¿O grabaste la clase? No hace falta. Sí, la de hoy está grabada, Por ahora entonces, al menos. No, el de la clase pasada. Sí. Ok. Bien. Bueno. Genial. Bueno, les cuento que acá en Torcuato está granizando, así que Gastón, si no te llega la lluvia, no sé ya. Bueno. Bueno, ¿cómo vamos por ahora? ¿Bien? ¿Todo tranqui? ¿Seguimos un poquito más? Hay toda una discusión en el chat, va un intercambio en el chat que da para seguirlo en algún momento. Pero bueno. Sí, vos fuiste testigo de la pregunta que me hizo Agustín, que sí, no la pude responder y todavía no la puedo responder. Y es que hay muchas preguntas que no podemos responder. Es que es muy difícil. En el 90% de los contenidos que tenemos en la escuela, cuando nos preguntan, ok, ¿y para qué lo estamos enseñando? Y tecleamos, porque es complicado. Porque casi siempre la respuesta es porque lo van a usar más adelante en la facultad. Exactamente. Sí, igual no venía por ahí mi comentario, no es porque lo van a usar en la facultad, sino lo que, por lo menos en mi experiencia particular, cuando los chicos aprenden a usar moles y aprenden vamos a decir, el tamaño de una caja, vamos a decir, que sirve para que la matemática no sea un problema. Para que aprendan a ver una cosa que va más allá de la matemática a la hora de interpretar situaciones que tienen que ver con la química.
Bueno, igual eso ya sería como ir a charlar sobre la didáctica de un contenido específico. Se los dejamos ahí pendientes para que lo piensen, pero nada, digo, solo mencionaba que había como un intercambio piola ahí en el chat, que no vamos a resolver ahora. ¿Sí? Bueno. No sé, ¿te parece, Andrea, que sigo con la última parte? ¿O vos querés? Listo, perfecto. Bien. Acá proponen que ese debate lo podían cerrar después con Martín. Sí, perfecto. Ya se lo indicamos a Martín y está bárbaro. Bueno, la idea ahora entonces es pasar a la última parte de la clase de hoy, que es contarles un poco, empezar a que charlemos y a diagramar un poco dos cosas. Ya hablar un poquito más formalmente de la cuestión de la práctica docente y por otro lado, algo que viene de la mano con ello, seguir charlando un poco más o empezar a charlar sobre el tema de la planificación. ¿Sí? Yo voy a hacer una pequeña introducción para que se entiendan algunas decisiones. Más que nada, porque podríamos contarles directamente cuál es el final de la película, pero nos parece piola que entiendan de dónde vienen algunas decisiones que vamos tomando, ¿sí? Como siempre empezamos cuando vamos a contar estas cosas, si esto fuera un cuatrimestre estándar, ¿sí? La práctica docente y la planificación irían infinitamente de la mano porque serían literalmente la misma cosa. O sea, uno planifica algo porque va a eso que va a planificar, se lo va a llevar a la escuela y va a hacer toda la hora. En el caso particular en el que estamos atravesando, la verdad que plantear esa idea así tan rígida, en el sentido de esa correlación tan biunívoca entre lo que vamos a planificar y lo que esperamos que ocurra, o lo que hipotetizamos que va a ocurrir después en el aula, eso ahora se nos complica un poco, porque ya todos habrán visto, ya habrán los que empezaron a indagar en escuelas y eso, que, bueno, no sé, les pueden prestar un par de clases, pueden hacer alguna pequeña intervención, pero nosotros normalmente pedimos un trabajo de planificación que es bastante más largo y bastante más profundo que lo que probablemente puedan ustedes resolver en la intervención que van a hacer en la escuela, que les abra sus puertas o sus aulas virtuales, ¿sí? Entonces, eso nos obliga a tomar como una visión mixta de esta vinculación entre la práctica y la planificación. En un caso, me voy al caso extremo, menos deseable, pero posible, pero es una posibilidad. En el caso extremo, una cosa que puede ocurrir es que ustedes nos digan, miren, la verdad que en la escuela en la que nos dan el lugar donde podemos trabajar y las dos clases en las que podemos intervenir o lo que fuere, el profe necesita que trabajemos este tema. Eso tiene muy poco que ver con lo que a nosotros nos gustaría planificar con más cuidado, y entonces vamos a hacer como dos trabajos. Por un lado, planificar algo más puntual y más concreto, que sería la intervención concreta que vamos a hacer en ese aula particular, con las restricciones que nos pone el profe, y ahí intentaremos resolverlo poniendo en juego algunos de los marcos teóricos que se plantearon desde la DP1 y lo que hemos trabajado en la DP2, y por otro lado haremos el trabajo de planificación en donde pondremos en juego las cosas más profundamente. Eso sería como un caso extremo. El otro caso, que es el más probable, es un punto intermedio, en donde esa intervención que ustedes van a tener en la escuela sea un pedacito de una unidad didáctica o de una secuencia mayor que es la que van a planificar para la materia. ¿Sí? O sea, están como esas dos opciones. Si se puede coordinar, sería lo ideal, entonces ustedes van a generar una secuencia más larga, pero algún fragmento de esa secuencia se va a adaptar de alguna forma que ustedes lo puedan poner en práctica en la escuela. ¿Sí? Si eso se les complica mucho, habrá que escindir los dos trabajos. Eso lo vamos viendo, cada tutor o tutora lo va a ir analizando en función de cómo avanza cada uno de los grupos, las condiciones de las escuelas, los tiempos involucrados. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahora? Entonces, ustedes interrumpan y pregunten, así no me olvido de decirles cosas y eso. Entonces, respecto de lo que es el trabajo en sí de planificación, ahora les vamos a dar como algunas directivas o algunas directrices generales de qué es lo que nosotros esperamos que ocurra en ese trabajo de planificación. Y ahora en un segundito también nos metemos con el tema de la práctica puntualmente. Ya les digo algunas cosas respecto de la planificación, que las tenía abiertas por acá. ¿Dónde las tengo? Acá.
Si ustedes miran en el cronograma, en lo que se corresponde a la parte de observaciones de la clase de hoy, nosotros dejamos redactado ahí como un párrafo que pretende justamente darles una idea de por dónde va el tema planificación. ¿Sí? Entonces yo empiezo leyéndoles básicamente lo que pusimos ahí y a partir de eso lo charlamos un poquitito. ¿Sí? Lo que pusimos ahí básicamente es que ustedes van a elegir un tema. Ahí es libre, cada grupo elige el tema que se le antoja. Acá es donde viene, abro paréntesis. Si coordinaron algo con el docente, porque efectivamente esperan que algo de esta planificación, que sea esta la que van a llevar al aula, entonces ahí el tema tendrá que ver con eso, por supuesto, pero bueno, eligen un tema. Vamos a fijar algún número de clases, ¿sí? Pero la condición fundamental es que en esas clases que ustedes van a diseñar, tiene que haber sí o sí algunos elementos que se pongan en juego, ¿sí? Hay algunas cosas que tiene que haber sí o sí. Por ejemplo, alguna clase que tenga que ver con ideas previas, algo que tenga que ver con resolución de problemas, o trabajos prácticos de laboratorio, ahí sí puede ser o uno u otro, ¿sí? Alguna cosa que tenga que ver con la parte de argumentación o de hablar y escribir en el aula de ciencias, ¿sí? Puede haber algo de narrativas, pero digo, tiene que haber algunos de esos elementos, los marcos teóricos que fueron apareciendo en la didáctica, especie que venimos viendo, no tienen por qué aparecer todos, obviamente, pero tienen que verse reflejados. Algunos de esos marcos tienen que verse reflejados en el trabajo que ustedes van a hacer, ¿sí? Eso es fundamental. ¿De acuerdo? Bien. A ver. Bueno, entonces, como dice acá, ¿no? Eligen un tema, nosotros fijamos el número de clases, pero con ciertas indicaciones que deben cumplir, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber sí o sí una clase de IP, o sea, de ideas previas, de resolución de problemas, de hablar en ciencias, y algún instrumento de evaluación. Eso me había olvidado de mencionarlo, algún instrumento de evaluación para algunos de estos momentos del proceso que ustedes están desarrollando. Evaluación entendida como la presentamos en el marco teórico de la materia, ¿no? Por supuesto. Y además de eso, obviamente, pueden incluir un par de clases adicionales que les hagan falta para darle coherencia, para darle cohesión, para darle sentido a toda esa secuencia, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ese trabajo es un trabajo que se presenta por escrito, ¿sí? Los tutores los vamos a ayudar para ir avanzando con eso, pero en una dinámica parecida a la que veníamos teniendo con el trabajo de indagación. O sea, ustedes al interior de cada grupo avanzan con su trabajo, coleccionan sus dudas, sus preguntas, sus consultas, y en los momentos de tutoría, no es que durante la tutoría se van a poner a trabajar con sus tutores, sino que durante la tutoría llevan todo lo que tiene que ver con dudas, consultas, algunos ejemplos, y los tutores les intentaremos dar una mano para que puedan resolver y avanzar. ¿Hay cosas en el chat? Entonces, eso, por un lado, es un trabajo que se presenta por escrito, y la idea es que, acá, esto que digo ahora va con un asterisco, en función de cómo vengamos con los tiempos de la materia, nuestra idea sería que al final de la última clase de la materia, ustedes puedan hacer algún tipo de presentación de la unidad didáctica que diseñaron, ¿sí? Por ejemplo, una presentación de 5 minutos, o se generan un póster, una lámina, y cuentan brevemente cuáles son sus puntos fundamentales. Esa es nuestra intención. Lo dejamos con un asterisco porque eso va a estar cruzado por cómo vengamos con los tiempos de materialización de la práctica, ¿sí? Bien. En paralelo a eso, ustedes además tienen que materializar concretamente práctica en una escuela en el formato que se pueda. Será presencial, será mixto, será completamente a distancia, ¿sí? Eso en función de lo que les ofrezcan, lo que les permitan en cada una de las escuelas. Nosotros lo que les pedimos es que esa intervención que ustedes vayan a hacer en la escuela, vos, Andrea, acá corregime si me olvido algún detalle de lo que les pedimos, ¿no? Please. Pero en principio lo que nosotros les pedimos es que ustedes tengan al menos 2 intervenciones. Y lo digo así de manera muy genérica, ¿por qué? Porque depende mucho de los formatos. O sea, no sé, si es una cosa completamente presencial, sus 2 intervenciones será ir a participar de 2 clases de esa materia.
Si es, no sé, una cosa mixta, entonces por ahí dan una clase presencial y una clase en el Zoom. Si es todo a distancia, por ahí hacen una clase en el Meet y hacen una intervención en el aula virtual. O sea, no sé, eso habrá que analizar las características. Sé que al tener que ser como tan genérico, pierde como un poco de punch el comentario, pero intento ser como muy genérico para abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles que nos puedan aparecer, ¿sí? Ahí ustedes descansen mucho o apóyense mucho en los tutores, ¿sí? O sea, cuéntenles cuál es la situación, qué es lo que les están ofreciendo en la escuela, o qué es lo que les permiten, o hasta dónde sienten que se puede negociar para hacer un poco más, un poco menos, y ahí intentaremos generar una práctica que sea realizable y que además nos parezca que les deje lo más posible a ustedes, ¿sí? Dentro de las condiciones. Que, sí. Perdón. Sí. No, digo que recuerden que el título es enseñanza media y superior. Si alguien consigue profesorados o una clase de facultad, también. Exactamente. Así que un poco eso amplía el universo. Respecto a eso, yo estoy en el grupo de Juan Cruz y lo que él comentaba recién es que en la escuela podría ir él solo. ¿Qué pasa con el resto del grupo? O sea, ¿tendríamos que conseguirnos cosas aparte? Claro, sí. claro. Sí, acá, ahí funcionarían en la práctica como, ahí en la práctica para la parte de planificación funcionarían como dos grupos distintos. Ok. ¿Sí? Ahí, o sea, Piensen la verdad eso, sí. Otra cosa que nosotros nunca permitimos, jamás, pero que en este contexto sí es, si les permiten en su propia escuela, serán su propia escuela, sus propios cursos. Todas las variantes que se les ocurran en un contexto de tan... Yo doy en la facultad, por ejemplo, entonces mi pregunta es una materia bimestral con los contenidos fijos, o sea, ¿qué hago? ¿Elijo una clase? No, por o sea, ejemplo, ahí justamente al respecto de eso es el comentario que iba a hacer ahora. El único problema que tiene la cuestión de la facultad, y ahí ustedes tienen que analizar qué margen tienen para moverse, a ver si se puede o no se puede, pero eso lo tienen que analizar ustedes que conocen su cátedra, ¿sí? Es que nosotros necesitamos que ustedes puedan poner en juego algunos de los marcos teóricos que se trabajaron en la materia. O sea, no nos sirve simplemente que nos muestren cómo dan la clase de toda la vida, ¿no? Entonces, ustedes mirarán, mirá, si en esta cátedra vos ves que hay buena onda como para que vos propongas una clase, una intervención que ponga en juego alguno de los marcos teóricos de la materia, el de narrativas, el de leer y escribir en el aula de ciencia, el de trabajar a partir de la resolución de problemas, o sea, algo de todo eso tiene que aparecer. Entonces, ahí cada uno tiene que evaluar lo que pasa normalmente en las clases de la facultad. Es que pasa esto que vos decís, mirá, la clase tiene un cronograma, tiene una cosa, acá hay que hacer esto, y hay que resolver hasta el problema 5 de la guía. Si es así la materia, yo diría, no es un buen lugar para desarrollar la práctica, porque no vas a poder poner en juego las cosas que nosotros les proponemos. Ahora, si te dan lugar como para que vos hagas algo de todo eso, genial, y adelante. No tenemos ningún problema con que sea en el nivel universitario en sí mismo, sí siempre nos genera alguna duda respecto de qué libertad tienen para poder hacer alguna de estas propuestas. Gastón, sí. Perdón. No, una cosita chiquita antes de hablar, Gastón. Mi pregunta también es, ¿cómo les certificamos nuestras participaciones a ustedes? O sea, ¿esto se graba? Nosotros tenemos que poder observar la clase de alguna forma. ¿Vendría alguno de ustedes? Si es presencial, buscaremos la forma, hay que ver si podemos ir, en general buscaremos... Si es mixta o virtual, esa es la forma más fácil de resolverlo, porque ahí participamos a distancia directamente. En los otros, si es algo completamente presencial, ahí buscaremos alguna manera de poder analizarlo, ¿sí? Ok. Iba a hacer una afirmación que en realidad es una pregunta, Diego. Dale. Tendrían que planificar, hacer una planificación completa, más allá de lo que después lleven al aula, ¿no? Exactamente. Sobre todo lo pienso por esto de la gente que tiene en universidad. No va a planificar solo la clase de la universidad, sino una planificación más larga. Exactamente, eso es lo que yo decía recién, de que en el caso más extremo de todos, van a escindir y van a hacer dos trabajos. Uno va a ser la planificación puntual de esa intervención en la clase, y por otro lado estará la planificación más larga, y en un caso más general,
lo que van a hacer es una planificación más larga en donde la intervención esa puntual sea un pedacito de esa planificación más larga, seguramente adaptado, porque en una planificación, si ustedes van a tener que hacer una intervención corta en la escuela, porque les dieron 2 clases, lo que sea, bueno, probablemente tengan que montarse de alguna forma sobre lo que ya se viene trabajando, no es que van a tener la libertad de desarrollar la unidad completa ustedes. Entonces, en ese caso, seguramente adaptarán una parte de la propuesta larga para que empalme con eso que se está trabajando ahí. Pero independientemente de eso, ahí vamos, pero independientemente de eso, tiene que haber una planificación completa con todas las reglas, digamos, que nosotros les proponemos, sí. ¿Quién había dicho algo recién? Si no, ¿quién estaba? Yo quería preguntar lo que preguntó Ana en el chat, que de hecho estamos en el mismo grupo, que es las intervenciones que hacemos, ¿no? Estamos en grupo, por ejemplo, si todo sale bien, seríamos 3 en un mismo grupo, en una misma escuela. Bien. Las clases serían, o bueno, virtuales o lo que sea, las intervenciones serían individuales o también es el grupo compartido. No, es colectivo, digamos. La intervención es colectiva. Sí. Salvo, acá de vuelta, todo tiene excepciones que tienen que ver con las particularidades de la situación. Si vos me decís, no, mira, somos 3, pero en el colegio dan clases presenciales y ya nos dijeron que 3 al mismo tiempo es imposible que nos dejen entrar, entonces ahí habrá que revisar cómo hacemos para que un día vaya uno, otro día vaya otro, y buscamos una combinación, ¿no? Pero en principio, la idea es que puedan trabajar como un equipo. Y es más, lo ideal sería, aparte, que diseñen actividades que se aprovechen de que son varios. Perdón, Diego, en función de todas estas preguntas que vienen haciendo, sobre todo porque en las tutorías también estuvimos charlando un poco sobre esto, ¿qué sería lo innegociable de la práctica? Bien, está muy buena la pregunta. ¿Qué todo el mundo tendría que cumplir? Genial, perfecto. Lo que todo el mundo debería cumplir es lo siguiente. 2 intervenciones en el aula real, sea física o sea a distancia, o a través de un aula virtual, digamos, lo que fuere en el contexto de la escuela, pero dos propuestas concretas que involucren una actividad, o sea, 2 actividades, dos intervenciones concretas de aula, ¿sí? En la modalidad que corresponda, eso es innegociable, y una secuencia didáctica en donde se pongan en juego algunos marcos teóricos de los que hemos trabajado en la materia, ¿sí? Eso es como lo mínimo indispensable que tiene que ocurrir. Pregunta. Sí. Pero eso que dijiste recién sería el trabajo de planificación, que ese sería en grupo sí o sí, independientemente de si después vamos a las escuelas o no, porque nosotros discutimos mucho en el grupo de cómo entender las 2 cosas, si podíamos ir juntos o no. A ver, es toda una cuestión de factibilidad, o sea, si el grupo, son 4 en el grupo, y en ese grupo consiguen una escuela que les permite participar a los 4, entonces esos 4 la tienen más fácil en el sentido de que planifican todos juntos, resuelven todo y hacen toda esa acción. Sí, pasa por ejemplo como en el grupo de Juan Cruz, que él dice, mirá, bueno, a mí en la escuela me permiten ir solo a mí, y entonces otro del grupo va a tener que ir por otro lado, entonces ahí cada uno va a terminar planificando, cada subgrupo, digamos, va a terminar planificando por su cuenta, ¿sí? Eso es una cuestión de cómo vaya avanzando lo que resuelva cada grupo por separado. Ahí lamentablemente no tenemos mejores ofertas que hacerles porque no la hay, la verdad que no se nos ocurrieron otras opciones. O sea que Pido perdón a mi grupo, porque yo intenté negociar que fuéramos los 4, no me dejaron. Sí, habías dicho algo, Luciana. Perdón, o sea que si, por ejemplo, nosotros somos 3 en el grupo, si ponele que a mí me toca ir sola, yo tendría que hacer el trabajo de planificación más las 2 observaciones individualmente. Aparte de si mis 2 compañeras pueden hacerlo individuales ellas o entre las 2. Sí, a ver, sí. También pueden, de vuelta, son tantas opciones que es complicado. ¿Verdad? También pueden decir, vamos a hacer el trabajo de planificación formal, el que es, entre comillas, independiente de lo que realmente podamos hacer en el aula,
ese lo pueden hacer en equipo directamente, ¿sí? Pero lo que tiene que ver con la práctica, cada uno lo va a tener que resolver. O sea, todos van a tener que cumplir con la parte de la práctica. Lo que pasa que, lo que yo asumo, es que todos van a intentar aprovechar el tema que les toque en la clase para intentar hacer una planificación que tenga algo que ver con eso. Entonces, si ese es el caso, si el grupo se va a partir en el medio y dos van a hacer una práctica por un lado y dos van a hacer una práctica por otro, es difícil que justo el tema sea el mismo o sea tan similar que les permita hacer una única planificación teórica de común acuerdo, digamos, en común. Si lo pueden hacer, sería genial, pero medio como que más azaroso, que un grupo pueda o no pueda resolverlo por ese lado, ¿sí? Lo que es indispensable, en términos de lo que planteaba Gastón recién, es que cada uno va a tener que haber hecho esas intervenciones, cada uno va a tener que haber atravesado la práctica formal, la materialización de la práctica, y en ese caso, y además va a tener que tener la planificación. Si esa planificación la puede compartir con el resto del equipo, porque justo coincidieron temas similares y las pueden enganchar en la misma secuencia, maravilloso. Pero si no, no, digamos, ahí cada uno va a tener que hacerlo por separado. Mariana. Sí, una pregunta ahora. ¿La planificación es similar a lo que hicimos en DP1 con la unidad didáctica? ¿Es lo mismo? Exactamente. A lo mismo que con otro tema sería. Exactamente. Es una oportunidad también, ya que no podemos hacer la práctica como nos gustaría a nosotros que se haga y sacarle el jugo que nosotros creemos muy potente que tiene la práctica tradicional que hacemos, ya que no podemos hacer esa versión, al menos lo que sí aprovechamos es para hacer como una segunda vuelta de planificación concienzuda, como la que hicimos en la DP1, ¿sí? De forma tal de que al menos hacemos le volvemos a poner bien el craneado a la cuestión de la planificación, con la única salvedad, si vos querés, o con la diferencia quizás más sustantiva respecto de lo que hicimos en la DP1, es que ahora sí les vamos a pedir que sean como más cuidadosos todavía con el tema del marco competencial, esto de pensar en términos de, ok, ¿para qué estamos? ¿Qué es lo que van a poder hacer los pibes con este contenido? ¿Sí? Pero básicamente... Sí. ¿Y el número de clases que no dijiste? No sé si no lo dijiste por algo, porque no... No lo dije porque no me lo anoté en este apunte y me lo anoté en otro y no me acuerdo qué número había puesto y no quiero decirlo, pero digamos que imaginamos así, en términos generales, ponele que sean aproximadamente alrededor de unas 4 clases, ¿sí? La planificación final. Bueno. Más o menos una en función de cómo terminen resolviendo ustedes sus particularidades. Perdón, no escuché, ¿cuántas? 4 más menos una, digamos, ¿no? Una cosa por ahí. Una consulta. Sí. En mi grupo somos 4. 2 para biología y 2 para química. ¿Las 2 de química podemos trabajar juntas y darlo en distintas instituciones? Sí, pero tendrían que conseguir justo que les permitan trabajar el mismo tema en las 2 instituciones. Sí, porque en realidad son nuestros trabajos de ambas y es una cuestión de combinar y bueno, cruzar diseños curriculares y evaluarlo. ¿Sí? Y no hay posibilidad ahí, ya que son sus propios cursos, ¿no hay posibilidad de involucrar a sus otras compañeras de grupo? Claro, el tema es ese. Mis otros 2 compañeros de grupo están para biología y yo ya les pasé un mail de una profe de otro colegio para que se comuniquen con ella a ver si coordinan. Perfecto. Y ellos quizás también trabajen juntos en su planificación para dar con esta misma chica. Claro. Quizás, bueno, no sé, después verán ellos, vamos viendo, yo los ayudaré con la parte administrativa. Bueno, y otra cosa, ahora estamos dando lo que es teoría, se pasó a virtualidad en Capital. Por ejemplo, después hay que consultar el tema del ingreso de ustedes al MIT, va a ser más fácil que ingresen a las instituciones, porque el tema de ingresar gente ajena está complicadísimo por el protocolo, así que, y aparte pasamos a la virtualidad ahora en Ciudad. Sí. Por ejemplo, es mejor que podamos resolver la observación de ustedes a partir de algún contexto así virtual, para nosotros también es mejor. Obvio, sí, porque es más fácil burocráticamente también. Y incluso se pueden hasta grabar las clases para que tengan todo, incluso las que no pudieron aparecer, por ejemplo, a observar. Eso también está bueno. Están bastante flexibles con la grabación también. Genial. Bueno, gracias.
Vi alguna cosa, leí muy por encima del chat recién, pero no sé si llegar a haber alguna duda al respecto. Sí, pueden hacer prácticas cruzadas, porque si están trabajando en un equipo que tiene integrantes de distintas disciplinas, la idea es potenciar eso y plantear alguna aproximación quizás interdisciplinaria, alguna mirada que enriquezca lo que están haciendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, un detalle que me estaba olvidando. A ver, si no fuera, para quienes van a practicar en un curso que no es el propio, ¿sí? Es como bastante obvio que es bien importante que hagan una observación previa para al menos conocer el grupo, ver más o menos cómo es la dinámica de trabajo. No es tan obvio, y por eso voy a insistir en ello, también es importante que esa observación previa los hagan quienes sí van a trabajar con su propio grupo. ¿Sí? O sea, no naturalicen esto, bueno, yo ya conozco al grupo, ya sé cómo trabajan, bueno, explicitémoslo, cuéntenos algo de ese grupo con el que van a trabajar. ¿Sí? Bien, genial, genial. Aparte, esto mismo que dice Andrea, creo que ya lo habíamos mencionado en algún momento, pero se lo extendemos a todos. Los que conozcan o tengan posibilidad de conseguirnos, así como decía recién Daniela, links para que otros puedan hacer prácticas, nos viene al recontrapelo. ¿Sí? Sé que es medio desprolijo el tema de la práctica. A nosotros les juro que nos gustaría poder hacer una práctica mucho más ordenada y organizada, pero bueno, acá vamos a intentar poder responder a la incertidumbre de este cuatrimestre, que bueno, ya saben, se pasa de la virtualidad a la presencialidad, medio que sobre la marcha, sin saber demasiado, ¿no? Así que vamos a ver cómo podemos ir respondiendo a eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Priscila, sí. Sí, una pregunta está relacionada también con lo que dijo Ana en el chat. O sea, ¿tenemos que sistematizar de alguna forma la observación, hacer un informe de eso? Mire, ¿O es simple cómo nos está bueno. manejamos? Nosotros vamos a abrir vieron que en el aula virtual tenemos pestañas, una para la observación, otra para la planificación. Entonces, dentro de cada una de esas pestañas vamos a abrir un foro específico para ese tema, digamos, que va a funcionar no como un foro, podrían hacer consultas ahí sin problemas, pero digamos, su objetivo no es fundamentalmente ser un foro de consultas, sino que es un foro que va a funcionar como una bitácora. La idea es que en ese foro ustedes hagan esto que vos acabas de decir, que es dejar un registro de eso que están haciendo. ¿Sí? Cuando hacen la observación, abren un hilo en el foro y hacen un pequeño registro de esa observación que hicieron. Cuando estén haciendo la materialización de su práctica y terminen su intervención en el formato que sean, abrirán un hilo en ese foro y harán sus comentarios respecto de lo que ocurrió, cuál fue la vinculación entre lo que habían llevado planificado y lo que ocurrió realmente. Nada, harán sus comentarios respecto de lo que ocurrió en esa sesión de materialización. ¿Sí? Entonces sí, va a haber una especie de bitácora de seguimiento y eso también nos va a permitir a nosotros ir leyendo y ver, estar al tanto de cómo les va yendo con eso, y también a ustedes les va a dar letra, porque por ejemplo cuando después tengan que preparar el final de la materia pueden releer sus propias anotaciones a medida que estaban atravesando estas cosas y ver cuáles eran las preocupaciones, cuáles eran no sé, los problemas que ocurrieron, las soluciones que tomaron, los caminos que tomaron, y podrán hacer algún análisis después sobre eso, que va a ser bien interesante. O sea, las observaciones involucran tanto el proceso de la planificación como después nuestras intervenciones en las clases a las que vayamos. ¿Entiendo que es así o está mal? No, la observación es en principio previa a que vos vayas a dar la clase, ¿no? Entonces ahí vas a hacer un registro. El mismo lugar. Claro, ahí vas a hacer un registro de cómo son las características de ese curso, de las cosas que a vos te parece también que son más importantes a la hora de poder ir y desarrollar tu práctica ahí. ¿Qué tipo de contrato didáctico ves que está en funcionamiento? ¿Qué tipos de actividades están más o menos acostumbrados a hacer? Si es a distancia, ¿cómo responden los pibes? Si hacen o no hacen la tarea, si se involucran cuando les proponen una lectura. Bueno, un poco como para que te dé herramientas a vos también para saber por dónde le podés entrar a esa planificación, a esa intervención. ¿Sí? Ahí va. Sí.
¿Algo más? Yo mientras van pensando alguna pregunta más, les cuento. Sí, perdón, a ver, me pego una pregunta por acá. Sí, claro, si van a dar la práctica en su propio curso, la observación tienen que hacerla ahí mismo, porque la gracia de una observación es que les dé, o sea, la observación no es simplemente un ejercicio teórico, sino que la gracia es que les dé información respecto del contexto, respecto de por dónde se puede resolver esa actividad. Mientras piensan algunas preguntas más, una cosa que les comento es que la clase que viene, por ejemplo, vamos a hacer en la propia clase, en tiempo de clase, vamos a hacer dos cosas. Por un lado, vamos a hacer una actividad en donde vamos a trabajar sobre algunas planificaciones ya escritas y vamos a hacer algunos análisis, ¿sí? Vamos a repartir algunas planificaciones y ustedes las van a mirar como críticamente, buscando cómo se relacionan las actividades que están planteadas con los objetivos, con los instrumentos de evaluación, medio como para meternos en tema más técnico, ¿no? del tema planificaciones. Y en la segunda parte de la clase seguramente lo que vamos a hacer es nos vamos a dividir en salas y vamos a empezar ya a trabajar sobre puntualmente sus planificaciones. ¿Sí? Diego, una pregunta. Sí. Justo estaba buscando para desbloquear el micrófono, empezaste a hablar de lo siguiente y no pude. Para las observaciones, ¿es preferible que, en nuestro caso, el grupo entero vamos a dar el mismo lugar en una clase mía? ¿Es preferible que primero veamos las observaciones de mis compañeras que no conocen al grupo y después yo complemente? ¿O como salga? A ver, la verdad que no está mal, dado que vos, claro, porque van a dar clases en tu propio curso. Sí, si es así, no está mal. Como para no biesar desde un principio y decirle, bueno, los chicos son así. A ver, también podrían hacer la observación todos y cada uno registrar por su cuenta. ¿No? Okay. Y después de última charlarlo y comparar y ver qué vio uno, qué vio otro, pero en principio cada uno, estaría bueno que todos hicieran ese ejercicio de registrar, porque no todos le dan importancia a las mismas cosas, no todos van a mirar lo mismo. En ese sentido yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo antes de la práctica quieren o recomiendan que sea la observación? ¿Un día y a la semana ir? Porque obviamente ponele que hacemos la planificación, arrancamos ahora, bueno, en nuestro caso Mari ya conoce el curso, pero alguien que no lo conoce, llegás, ves al curso y que vas a tener que redactar muchas cosas que como profe... Lo ideal en mi cabeza sería que una vez que ustedes más o menos están arreglando con la escuela y ya saben cuál es el curso con el que van a trabajar y todo, intenten arreglar, hacer una observación temprana, ¿no? De forma tal de que efectivamente puedan usar algo de eso que están viendo cuando estén diseñando. Si ustedes observan hoy, pero tienen que dar la clase mañana, medio como que esa observación, está bien, sí, les da algún elemento que les permite anticipar alguna cosa, pero ya, digamos, es como que tiene menos impacto. Claro, es como que ya planifiqué todo y tengo que adaptarme rápido. Por exactamente, entonces cuanto más, si pueden poner un poco de tiempo ahí en el medio, mejor. O sea que en tal caso, por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo todas las clases grabadas de todos los cursos. Puedo compartir ya clases que ya estoy dando ahora y las chicas ya pueden ver el curso. Sí, tranquilamente. Elegir es una divertida. Por favor. Bien. Ahora con esto de la observación me da una duda. ¿Y hay algo o sea, a qué tenemos que hacer foco al observar? ¿Hay algo que nos guíe? Mira, en principio no específicamente, porque a diferencia del trabajo de observación que hacen creo que en didáctica general, ¿no? Ahí hacen un trabajo de observación. A diferencia del trabajo de observación que hacen en didáctica general, acá ya es un trabajo que está mucho más orientado por su propia preocupación que tiene que ver con que en ese curso van a tener que dar clases. Entonces, ahí ustedes vayan a mirar el tipo de dinámicas que se producen, el tipo de recursos que se ponen en juego, el tipo de, de eso de lo que les decía, el tipo de habilidades o el tipo de autonomías que parecen tener los alumnos, ¿sí? Nada, como para poder intuir por dónde podríamos empezar a desarrollar estrategias.
No está mal que charlen un poco en el grupo primero, si quieren, como para clarificar entre ustedes mismos qué podrían ir a mirar, qué les podría interesar. También es una opción. Y obviamente esto lo vamos a seguir charlando porque ya de ahora en adelante, una cosa que no mencioné específicamente es que nosotros seguimos con el régimen de tutorías igual que como veníamos hasta ahora. La diferencia es que ahora, bueno, cada tutor, cada tutora con los grupos va a ir como mirando en términos de, digamos, a partir, ustedes tienen todavía un tiempito más para terminar con la indagación, pero nosotros ahora en las tutorías vamos a empezar a darle más importancia a la cuestión de la planificación, ¿sí? Ya entendemos que la indagación está más o menos encaminada a esta altura y podrán necesitar alguna pequeña cosa por ahí, pero ya tendrían que poder empezar a trabajar solos y solas y empezamos a ponerle de a poco el ojo a la planificación. ¿Sí están encaminadas? Chachán. Defina encaminadas. Así por lo menos apretamos. Mañana tenemos una entrevista, ¿eso no es encaminado? Bueno, hay los tutores tienen la carta blanca para ir ajustando. No, pero está bueno para decir, los otros grupos ya casi están terminando. Eso es muy optimista de tu parte, me parece, Gastón, ¿eh? Pero no es creíble, no es creíble como apriete para los grupos que están más atrasados. Pero sí es cierto que hay algunos grupos que están más atrasados, pónganse las pilas, porque el tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos y se complica después terminar la indagación, ¿sí? Métanle con eso. En algún punto, la recomendación que siempre le hacemos a todo el mundo es, en algún punto, dejen de darle vuelta al problema. Es lo que tienen, hagan eso. Y vayan por ahí y háganlo. Siempre hay un problema mejor, siempre hay un dato más que podrían tener, siempre hay una cosa más piola, pero bueno, en algún punto hay que cortarla y hacer eso. Bueno. No sé si quieren agregar algo más, algún comentario, alguna pregunta. No les des la chance porque preguntaron 754 cosas, así que no pregunto más nada, me parece que ya está suficiente, que ya saben todo lo que tienen que saber, así que ha sido un gusto para ustedes estar con nosotros, nos vamos a retirar. Está muy bien, está muy bien. Bueno, después escriban, planifiquemos, nada, después coordinarán cada uno con sus tutores el tema de las reuniones de esta semana. ¿Sí? Buenísimo. Nos vemos entonces. Hasta luego. Que descansen. Rico. Buena semana. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias.